Decíamos entonces que para cerrar todo el ciclo del trabajo que hemos hecho con reacciones en equilibrio y principios de Chatelier, hoy vamos a trabajar una reacción particular, ¿cierto? Vamos a trabajar una reacción que es de formación de complejos. Generalmente en el equilibrio identificamos muy bien el equilibrio químico, que se refiere al equilibrio que se establece entre las moléculas, y después venimos a trabajar con equilibrio iónico. Dentro del equilibrio iónico hay unos aspectos supremamente interesantes. Todo el concepto de pH y de pOH se fundamenta en ese equilibrio iónico. Y finalmente tenemos el equilibrio de solubilidad y el de formación de complejos. Ya trabajamos un primer equilibrio acuoso, modulando el carácter ácido de la reacción. Modulábamos la concentración de H+, y con eso veíamos que era lo que hacía el equilibrio. Después trabajamos en un equilibrio de solubilidad que además se presentaba de manera simultánea con el equilibrio del cromato y el dicromato. Por tanto, la acidez, si bien no afectaba ese equilibrio en particular, resultaba afectándolo porque estaba ocurriendo simultáneamente con el equilibrio del cromato y el dicromato. Hoy vamos a ver otro tipo de reacción distinta. Los metales en general, cuando se encuentran en su forma iónica, es decir, cuando están como cationes, tienen una alta reactividad que está relacionada, está originada en la carga y en el radio. Todos sabemos que cuando un átomo pierde electrones, el radio se vuelve mucho más pequeño, incluso se vuelve hasta la mitad. Es mucho más pequeño, un catión es mucho más pequeño que el átomo del que proviene, ¿sí? Y entre más carga, más pequeño es. Sin embargo, la carga que tiene cada metal estará dada por los electrones de valencia. Una vez que pierden sus electrones de valencia, quedan al menos isoelectrónicos y las capas anteriores pues quedan llenas, lo que facilita el desempeño de este tipo de iones. Pero alcanzan a ser supremamente reactivos. Hoy vamos a trabajar fundamentalmente con el cobre. Alcanzan a ser supremamente reactivos, y para poder tener algún tipo de estabilidad en solución, lo que vamos a encontrar es que estos iones generalmente están hidratados. Entonces van a tener una serie de moléculas que van a tener una coordinación particular. Se van a coordinar dependiendo de lo que sea más favorable, particularmente en el caso de estos metales, cuando se encuentran en solución acuosa, pues se van a combinar con moléculas de agua. Entonces las moléculas de agua van a estar de esta manera, y el enlace que se genera es un enlace covalente coordinado. El átomo que tiene los electrones para facilitar ese enlace va a poner entonces un par electrónico. El agua tiene dos pares libres, y uno de estos lo va a tener comprometido con el átomo central, con el metal, para poder hacer el enlace. Estos son enlaces covalentes coordinados, ¿sí? Yo puedo escribirlos, o sea, se escribe la ubicación de los átomos en este tipo de compuestos. Fundamentalmente, el átomo que está haciendo el enlace es el que se escribe al finalizar el enlace. Todos son moléculas de agua, pero yo puedo escribirlas de distintas maneras para que no sea el hidrógeno el que esté vinculado al cobre, sino que efectivamente sea el oxígeno, que es aquel que aporta el par electrónico para que esto ocurra. Y este tipo de metales pueden hacer unos compuestos que es lo que conocemos como complejos de coordinación, que no son más que una conformación entre un centro metálico y unos átomos terminales que están aportándole carga mediante un enlace covalente coordinado. Por eso se llaman compuestos de coordinación. Tienen una gran importancia, y tienen una gran importancia fundamentalmente porque están presentes, por ejemplo, en algún tipo de vitaminas. Son el centro activo también de algún tipo de proteína transportadora de oxígeno, como la hemoglobina.
Se presenta en la industria para el tratamiento, por ejemplo, del vidrio, para darle el color al vidrio. Cuando uno ve los vidrios de colores, pues están tratando con este tipo de complejos de coordinación, porque estos metales coordinados de estas maneras dan unos colores muy particulares. Y en realidad se logró determinar toda esa química de coordinación, que es una rama grandísima de la química, se logró empezar a estudiar precisamente por los colores que exhibían las reacciones. Hoy vamos a ver cómo se puede hacer esto, entonces, en este sentido. Si ustedes se fijan aquí, esto tiene carga, el cobre tiene una carga +2, y el agua pues no tiene carga. Lo que va a hacer es hidratar ese átomo, ese ion central. Entonces esto se encierra en un corchete y se le pone la carga. La carga estará dada por el centro metálico. Las aguas no cambian ese estado. Las aguas no lo cambian. La carga sigue siendo +2. Esta carga está compensada en el compuesto con el que vamos a trabajar, con el sulfato. Acuérdense que esto va a venir como un sulfato de cobre. Este es el contraión que va a estar neutralizando la carga que tiene el complejo. De esta manera se estabiliza. Pero la estabilización del átomo central está dada por estos ligandos. Así se encuentra en solución acuosa regularmente, cuando solamente tiene agua y estamos en presencia del contraión. Ahí tenemos una solución completamente estable que tiene un color además muy característico. Es el color que uno ve en las piscinas. Cada vez que uno encuentra este color azul, sospecha de la existencia de cobre +2. El cobre +2 tiene este color. Pero para poder formar el complejo en el que vamos a observar cómo van cambiando de colores, vamos a utilizar un par de mecanismos previos. Este tipo de estructura que se establece de esta manera, esto es un ion hidratado, ¿sí? Cuando tenemos otro tipo de ligandos, conformamos entonces una reacción, o sea, se dan por una reacción ácido-base de Lewis. Cuando nosotros revisamos los conceptos ácido-base, empezamos por Arrhenius. Arrhenius lo que logró identificar es que los ácidos aumentan la concentración de H+ en solución acuosa y las bases aumentan la concentración de OH-. Posterior al concepto de Arrhenius viene el concepto de Bronsted, unos cuantos años después. Arrhenius es de 1884, Bronsted es de 1923 más o menos, y el concepto de Bronsted está fundamentado en la transferencia de protones, es decir, de iones H+. El concepto ácido-base de Lewis trasciende los protones y logra explicar por qué la presencia de este tipo de iones en el suelo, por ejemplo, en un vertimiento, genera un pH ácido. ¿De dónde sale el ácido realmente? Bueno, el ácido está dado en realidad porque esto se va conformando en una reacción ácido-base de Lewis que se conoce como aducto. Si nosotros tenemos una especie que generalmente son metales que tienen una carga positiva, están en su forma catiónica, tienen orbitales disponibles para recibir los electrones, y aquella especie que dona los electrones para el enlace es una base de Lewis. Todo el desarrollo de la teoría ácido-base de Lewis se hizo fundamentalmente, o sea, se empezó a explicar a partir del trifluoruro de boro. Ya vuelvo a esa imagen. ¿Se acuerdan que el trifluoruro de boro o el tricloruro de boro, cualquiera de estos, recuerden que el boro tiene un octeto incompleto, porque va a tener solamente 6 electrones a su alrededor, no ajusta el octeto, y resulta que en este sentido, cuando se combina con amoníaco, el amoníaco tiene un par libre, ¿sí? Tiene un par libre que logra venir a compensar esta falencia ahí. Y ahí aparece el concepto de ácido y base de Lewis. Lewis, de acuerdo con Lewis, entonces,
Ácido es cualquier especie que acepta un par de electrones y base es cualquier especie que aporta o que cede un par de electrones para hacer un enlace. De esa manera se establece ese compuesto ahí y se compensa la valencia que tiene el boro en función de su octeto. Ese compuesto existe y es estable. Bueno, entonces, así como ocurre a partir de esa condición ácido-base de Lewis, aparece la explicación de por qué estos metales dan diferentes colores dependiendo de cómo se encuentran coordinados. Y vamos a necesitar una serie de conceptos. Lo primero que vamos a considerar acá es que este cobre, que generalmente lo vamos a escribir, simplemente está la especie activa que vamos a tener acá. Tenemos una primera ecuación en la que vamos a trabajar con cobre más 2, que va a reaccionar con ioduro para producir, esta es una reacción que ocurre en equilibrio, para producir ioduro de cobre 1. Fíjense que esto también es importante. Vamos a tener el cobre en este compuesto cuando planteamos este compuesto. Entonces, fíjense que el cobre está más 1, ya no está más 2. Va a sufrir un proceso de reducción. Esta reducción la vamos a favorecer precisamente con el medio ácido para poder que esto ocurra acá. Se va a reducir a partir de el ioduro y nos va a formar este compuesto. ¿Cómo vamos a saber que se formó? Bueno, el cobre más 2 tiene un color azul característico que ya lo vimos, y el cobre más 1 tiene un color amarillo verdoso, ¿cierto? La aparición ya de ese color estará indicando que tenemos un cobre más 1, ¿sí? Y aquí se va a formar también yodo molecular. Como lo que vamos a hacer en esta estequiometría, entonces aquí tengo 2 de cobre que producen 4 de yodo. Esta es la estequiometría de esta reacción. Dentro de los conceptos que vamos a aplicar para determinar los conceptos de equilibrio, cómo aplican a estas reacciones de formación de complejos, entonces vamos a tener 2 tubos. Vamos a tomar acá 2 tubos de ensayo y los vamos a marcar apropiadamente. Vamos a dejar todas las condiciones iguales en ambos tubos, excepto la cantidad de cobre, ¿sí? Entonces, en el primer tubo vamos a medir 5 gotas de la solución de cobre más 2, que está en forma de sulfato. Esta la vamos a verter en este tubo, y en el otro tubo vamos a medir también 20 gotas de la misma solución. Acidulamos ambos tubos, los acidulamos con 40 gotas de agua acidulada, que es un agua que tiene un poco de ácido sulfúrico. En ambos tubos vamos a tener las mismas condiciones. Lo que nos va a cambiar es que en uno voy a tener 5 gotas y en el otro voy a tener 20. De acuerdo con los conceptos que tenemos de equilibrio, sabemos que pues si partimos de mayor cantidad de reactivo vamos a tener mayor cantidad de producto. Vamos a ver si sí. ¿Cómo lo vamos a evidenciar? Cada vez que aparece yodo, nosotros agregamos lugol, agregamos almidón para formar una solución particular, una reacción particular entre el yodo y las micelas del almidón, recuerdan, y veíamos cómo aparecía la coloración azul oscura, ¿cierto? Hoy vamos a determinar la concentración que va a haber, la cantidad de yodo que se va a formar utilizando otro recurso. Esto está ocurriendo en solución acuosa. Como ocurre en solución acuosa, el yodo obviamente no se va a solubilizar. ¿Por qué? Bueno,
porque nos toca traer un concepto importante que es el principio de miscibilidad, que establece que lo similar disuelve lo similar. Eso quiere decir, las sustancias polares se disuelven en solventes polares y las sustancias no polares se disuelven en solventes no polares, ¿sí? El yodo no logra disolverse en esta solución acuosa, esto es acuoso, y el yodo no se va a disolver ahí porque es no polar. ¿Cómo sabemos que es no polar? La polaridad de una molécula está dada por dos condiciones. Una, por su geometría molecular, ¿sí? Entonces, vamos a ver si tenemos polar disuelve polar, sí. Incluso se hace de una manera muy sencilla. Cuando uno está en el laboratorio y hace una síntesis, se obtiene un producto cualquiera, uno dice, bueno, ¿esto qué es? Lo primero que yo puedo saber si es polar o no es polar, porque trato de disolverlo en agua. Por eso la presencia del enlace, o sea, comprender el enlace químico es tan importante porque define propiedades como la solubilidad, ¿sí? Entonces, el yodo molecular se encontrará de esta manera, ¿sí? Lo que quiere decir que no hay dispersión de carga. Cuando decimos que una molécula es polar, es porque la carga está separada, ¿cierto? Tiene una separación de cargas y eso es lo que le da la polaridad. En este caso, la molécula no tiene polaridad. Es evidente que la nube electrónica de ambos está confinada dentro de su espacio. Este yodo jala la nube electrónica de este, pero con la misma intensidad, el primero atrae hacia él la nube electrónica del otro, por tanto esta nube electrónica no se mueve. Lo primero sería la geometría molecular, pero además, si vemos aquí el delta de electronegatividad es igual a 0, es completamente apolar. El delta de electronegatividad es 0. Cuando yo tengo un delta de electronegatividad que es mayor que 0, ya podemos tener enlaces no polares o polares. Este lo definiríamos incluso como apolar, ahí no hay ninguna distorsión de la carga de la nube electrónica. Hasta ahí vamos bien. Muy bien. Como este yodo no es polar, ¿cierto? Como este yodo es apolar, vamos a ver cuánto se produce si nosotros logramos disolverlo en un solvente que sea no polar. Para eso, una vez que tenemos la reacción, vamos a observar los tubos que pasan, ¿sí? Lo que se va a observar acá en teoría, que ahora vamos a comprobar, es si efectivamente cuando a la solución de sulfato de cobre, que es azul característico del cobre más 2, se le agregue una solución de ioduro de potasio, que es transparente, aparece un color amarillo. Ese color amarillo verdoso estará indicando la presencia de ese cobre más 1, ¿sí? Eso será lo primero que vamos a ver en los tubos. En ambos se va a observar la formación de ese color amarillo. Y vale la pena ver si será más o menos para tener una buena idea, si podemos evidenciar experimentalmente que cuando partimos de mayor cantidad de reactivo vamos a tener mayor cantidad de producto, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de evidenciar. Una vez que hayamos agitado los tubos y hayamos mezclado muy bien toda la suspensión que se nos forma, es una suspensión, lo van a ver, no es una solución, no es translúcida, porque tiene compuestos insolubles ahí, insolubles en agua. Entonces lo van a ver como una suspensión y aquí vamos a agregar entonces cloroformo, vamos a agregar cloroformo, unas gotas de cloroformo. ¿Cuál es la característica del cloroformo? Entonces le vamos a agregar, cloroformo a cada uno de los tubos, la misma cantidad a cada uno de los tubos. Después de agregarle cada gotica de cloroformo, entonces vamos a agitar muy bien el tubo. Hay que tener en cuenta un asunto importante y es el siguiente. Vamos a agregar 20 gotas de cloroformo y se van a agregar una a una y vamos a empezar a observar los cambios. Pero el cloroformo es altamente tóxico y volátil.
incluso, esto espero que damos del video, ustedes se acuerdan de esas películas antiguas de Alfred Hitchcock y así, que llegan y le ponen a la protagonista el pañuelo y se desmaya. Bueno, para eso se usaba el cloroformo, en realidad da vértigo, es tóxico, es una sustancia de venta controlada. Eso es en las películas que se desmaya y mismo, eso no ocurre en la vida real. Pero bueno, de todas maneras, como realmente es tóxico, entonces el cloroformo se va a agregar en la campana y de una vez aprendemos a trabajar en la campana. Vamos a empezar a agregar gota a gota y agitar el tubo. No creo que valga la pena que lo haga cada uno. Creo que lo podemos hacer en parejas para que estén observando los cambios y registrando lo que vayan observando, lo van a estar discutiendo a la vez, un solo tubo por grupo, para que no tengamos dificultad, porque en la campana se nos va a represar el trabajo, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que va a pasar con el cloroformo? Bueno, y ahora hay una discusión interesante de por qué el cloroformo es no polar. El cloroformo, como efectivamente es no polar, vamos a aprovechar el principio de miscibilidad, y si el yodo es no polar y lo vamos a poner en contacto con el cloroformo, que también es no polar, el yodo se disolverá en el cloroformo. Entonces, cuando vamos agitando el tubo, lo que vamos haciendo es recogiendo el yodo que hay ahí en la fase no polar. Y esa fase no polar se separa. Es como el agua y el aceite, es exactamente igual. El aceite flota sobre el agua cuando vamos a cocinar, es evidente esto. Ahora el cloroformo es más pesado, entonces no lo vamos a ver encima, sino abajo, por un asunto de densidad. Y se va a formar una burbujita que no se mezcla, no es capaz de romperla cuando lo agita fuerte, pero en cuanto le da el tiempo suficiente vuelven y se acomodan las fases y vuelve y se integra perfectamente la esfera no polar dentro de la solución. ¿Qué es lo que nos queda acá? Entonces, aquí nos queda atrapado el yodo y pues ambas, como vamos a agregar la misma cantidad de cloroformo a ambos tubos, pues lo que podemos esperar no es el tamaño de la burbuja, sino el color será el que nos defina cuál tiene mayor concentración de yodo, cuál pareciera tener más yodo, ¿sí? Yo esperaría que pues, tuviera más yodo, el que tiene más cantidad de cobre de partida. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Tenemos entonces en la solución acuosa cobre más 1. El cobre más 1 está en la solución acuosa. Y tenemos ya atrapado el yodo molecular, lo tenemos en la fase no polar. Pero todavía, obviamente, tenemos cobre más 2 también, porque el cobre más 2 está en equilibrio con el cobre más 1. Ese es un equilibrio. El cobre más 2 no se transformó todo, ahí está. Ahora, para evidenciar cuánto cobre más 2 todavía tenemos acá, entonces vamos a agregar a la solución amoníaco. Hay un complejo de coordinación que es muy conocido, que podemos identificar claramente, que se conforma entre el cobre más 2 y el amoníaco. Cuando se forma este complejo, y esto ocurre en equilibrio, aquí también aplica el equilibrio. Cuando se forma este complejo, fíjense que en la estructura que teníamos inicialmente, es el complejo que se nos va a formar en ese equilibrio que es de formación de complejos, tiene una característica particular, y es que ahora pasamos del azul natural, el azul que le corresponde al cobre más 2, cuando está en este complejo pasa a un azul intenso. Se puede evidenciar porque el color es un cambio completamente apreciable, es un azul intenso y se forma a partir de este complejo en el que, si volvemos al tema que teníamos previamente, teníamos el cobre más 2, decíamos que tiene una coordinación tetraédrica, esta coordinación está dada
por supuesto, porque es lo que más le favorece a la estructura. La coordinación se dará en términos de los grupos de electrones y del ángulo que haga de enlace. Entre los electrones hay repulsión de cargas porque las cargas son iguales. Ellos se van a repeler. Y la manera en la que quedan, la orientación en la que quedan más separadas estas cargas es en una coordinación tetraédrica. Aquí el ángulo nos queda de 109 grados y el amoníaco actúa como ligando. Cuando cambia el agua como ligando, cambia por amoníaco. Ahora lo que voy a tener serán 4 moléculas de amoníaco. Fíjense que aquí están, miren las 4 moléculas de amoníaco que estarán rodeando el cobre. Se forma este complejo que conocemos bien por el color que da. Vamos a observar la formación entonces de este complejo. Esto queda con carga, con la carga que le corresponde, que es más 2, que es la carga del metal. De esta manera se compensa. Sería absolutamente reactivo si está en el agua. Esto le da mucha estabilidad a estos iones, porque los amoníacos, las moléculas de amoníaco que nos están aportando el par electrónico, recuerden que el amoníaco tiene esta forma. Aquí tiene el par electrónico con el que hace el enlace covalente coordinado, aporta esos electrones al centro metálico y lo estabiliza. De esta manera es que se logran estabilizar este tipo de iones. Habíamos visto en la práctica anterior cómo el equilibrio del cloruro de bario ocurría simultáneamente con el equilibrio del cromato de bario, ocurría simultáneamente con el equilibrio del cromato con el dicromato. Teníamos una especie que participaba en los dos equilibrios. Acá en realidad no tenemos dos equilibrios simultáneos, que están ocurriendo de manera simultánea, sino que tenemos unos equilibrios que se dan de manera consecutiva. Primero, hacemos el primer equilibrio y una vez que se ha sacado el yodo, vamos a formar el complejo con el cobre que nos queda sobrando. Entonces primero ocurre una reacción de equilibrio y posteriormente la otra, en la que ya no están relacionadas estrictamente entre ellas, ¿sí? Porque el cobre es reactivo para ambas reacciones. Recuerden que lo que teníamos de particular con el cromato era que era el producto de una que participaba como reactivo de la otra, eso las ligaba a las dos. En este caso tengo dos reacciones que vamos a observar así. Ahora, cuando estamos hablando, tenemos aquí varios conceptos que es importante reforzar porque los van a necesitar para su análisis de resultados. El primer concepto que vale la pena tener en cuenta en estas reacciones que estamos planteando es el concepto de polaridad. Entonces tenemos 3 elementos para determinar la polaridad de una sustancia determinada. El primero, como decíamos ahora, es la diferencia de electronegatividad. Entonces vamos a tener la diferencia de electronegatividad, nos establece la escala de Pauli, que dice que cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos que están unidos es de 0 a 0,8, el enlace es covalente no polar. Cuando es de 0,8 a 1,6, el enlace es covalente polar. Y cuando es de 1,6 hacia arriba, el enlace es ion. Es el primer elemento que nos da una relación de la polaridad con la estructura química, ¿cierto? Después de eso tenemos la geometría molecular. Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, en el caso de tanto el amoníaco como el metano tienen una geometría por grupo de electrones tetraédrica, pero cambia la geometría molecular, ¿sí? El metano, por ejemplo, tiene una coordinación tetraédrica. Y si yo quiero saber cuál es el momento dipolar,
para esta estructura, acuérdense que esto es tridimensional, aquí estoy indicando que este enlace va para atrás, que este enlace viene para adelante, ahora es tridimensional, y estos dos están sobre el plano. Esa es la forma que tiene el tetraedro. En la mitad está el átomo central. Si nosotros trazamos un plano cartesiano, entonces para ver cuál es el momento generado por el enlace que se va a dar en cada una de estas situaciones, aquí tenemos un momento generado por el enlace carbono-hidrógeno, aquí tengo otro momento, estoy sobre el plano, sobre el enlace carbono-hidrógeno, ¿sí? Estos dos enlaces, que uno va para adelante y el otro va para atrás, generan un momento, tienen la misma distancia, generan un momento en el eje X negativo, y estos dos que van dirigidos hacia abajo en sumatoria de vectores, cuando uno lo hace de manera regular, encuentra que genera un momento en este punto. Y el momento que genera en X, positivo y negativo, y el que genera en Y, positivo y negativo, si es igual, se anula. Cuando se anula, por geometría molecular decimos entonces que el momento dipolar es igual a cero. Cuando el momento dipolar es igual a cero, estoy hablando de una molécula que es no polar. Y esto depende de la geometría molecular, ¿sí? Si nosotros hacemos el mismo ejercicio con el amoníaco, fíjense que trazo un plano cartesiano, en esta orientación, aquí también va un enlace hacia atrás, esto en realidad es tetraédrico, otro enlace hacia adelante, y un enlace sobre el plano, y el par electrónico. Hacemos lo mismo, vamos a tener unos momentos en los ejes, pero fíjense que el momento que va a generar el enlace nitrógeno-hidrógeno es distinto al momento que genera este par electrónico libre en este punto. Ahí tengo una diferencia que nos permite ver por la geometría molecular, en esta distancia. Entonces, por geometría molecular, diría que en este caso el momento dipolar es distinto de cero. Cuando el momento dipolar es distinto de cero, estoy hablando de una molécula que es polar, ¿cierto? Esta es polar. ¿Qué espero yo? Que se disuelva en agua, ¿sí? Que tenga una respuesta particular frente a un campo eléctrico. Eso es lo que va a ocurrir, porque aquí hay una polarización de la carga. Cuando hablamos de polarización, esto se refiere a la distorsión. Entonces aquí está distorsionada la carga eléctrica, no se compensa en todas las direcciones, porque aquí hay una diferencia importante. Eso hace entonces que sea polar. Ya entendimos que el yodo es no polar, diferencia de electronegatividad cero, estructura lineal, obviamente es apolar completamente. Pero miren que el cloroformo tiene solamente sustituido un hidrógeno por un cloro, lo que haría que a nivel de geometría molecular tuviera una diferencia. El momento, es decir, la distancia de enlace del carbono-cloro es distinta a la distancia de enlace del carbono-hidrógeno. El hidrógeno es un átomo más pequeño, el cloro es un átomo mucho más grande. El enlace entre el hidrógeno y el carbono, fíjense que cuando hablamos del cloroformo, el enlace que tengo entre el hidrógeno y el carbono tiene una diferencia de electronegatividad de 0,35, porque el carbono tiene una electronegatividad de 2,55, voy a ir a buscar una tabla periódica, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,2, la diferencia entre ellos es 0,35 de un enlace no polar, pero la diferencia entre el carbono, que lo tengo acá, que tiene una electronegatividad de 2,55, con el cloro, que tiene una electronegatividad de 3,16, ahora tengo una diferencia de electronegatividad importante. Sin embargo, el cloroformo es un solvente no polar, porque si bien la polaridad está dada en función del enlace y en función de la diferencia de electronegatividad, hay otro factor que es muy importante determinar y que se usa para definir si un solvente es polar o es no polar. Esa es una de sus preguntas de discusión. Y es la constante dieléctrica.
La constante de permisividad en el vacío, esa es una constante física que no necesitamos entender a profundidad, es un poco complejo para nosotros entender esos términos físicos, pero fundamentalmente podemos decir que la constante dieléctrica da cuenta de la tendencia que tiene a polarizarse un solvente en presencia de un campo eléctrico. O sea, si cuando le ponemos un campo eléctrico va en una de las dos direcciones, eso es polaridad. Cuando nosotros decimos que el agua es polar o que el amoníaco es polar, lo que decimos es que va a tener un extremo de la molécula va a ser negativa y un extremo va a ser positivo. Esto ocurre muy fácil, esto lo podemos identificar muy bien cuando reconocemos que el agua es un dipolo natural, ¿cierto? Entonces, la razón por la que el agua solubiliza tantas especies tiene que ver con que esta carga y esta diferencia de electronegatividad en este enlace hace que estos hidrógenos tengan una densidad de carga positiva y el oxígeno tenga una densidad de carga negativa. Dicho de otra manera, la nube electrónica de los hidrógenos está jalada por el oxígeno y el oxígeno tiene más carga negativa de la que le corresponde al mismo, porque está jalando la carga de los hidrógenos. Y de esta manera los hidrógenos quedan empobrecidos. Esto es un dipolo. Una molécula que tiene un extremo negativo y un extremo positivo. Por eso el agua es polar. Cuando vamos a comparar cualquier otra molécula, pensamos en la similitud que tiene con el agua en términos de la polaridad. ¿Sí? Ese es el primer concepto. Ahora, ¿por qué es importante definir si es polar o no es polar? Es muy importante definirlo porque la polaridad define la solubilidad. La solubilidad podemos definirla como la cantidad de soluto que una cantidad determinada de solvente puede disolver a una temperatura determinada. Esa es la definición de solubilidad. ¿Qué tanto se disuelve de esto en aquello? A cierta temperatura va ligado a la temperatura, porque la solubilidad es un parámetro que depende de la temperatura. En general, cuando se aumenta la temperatura, se aumenta la solubilidad. Nosotros vamos a trabajar a temperatura ambiente, no vamos a modular temperaturas. Lo que vamos a ver es cómo las sustancias polares se disuelven en solventes polares y las sustancias no polares se disuelven en solventes no polares. La no polaridad del cloroformo está dada fundamentalmente por su constante dieléctrica. Cuando la constante dieléctrica es menor que 5, entonces el solvente es no polar. El solvente polar más utilizado es el agua. Si yo tengo un compuesto polar es facilísimo, porque lo disuelvo en agua que es barata, que no es tóxica, que no tiene problema. El problema es recoger las sustancias que son no polares, porque la cantidad de solventes no polares son más pocos y son más difíciles de conseguir en todos sentidos, más costosos. Entonces, en ese sentido es importante. Bueno, y el último concepto que es importante resaltar en este caso es que una cosa es el enlace covalente coordinado que se da para estabilizar un ion que necesita estabilizarse, lo que pasa por ejemplo con el hidronio. Entonces un átomo que tiene suficiente carga decide compartirla con este para estabilizarlo, y otra cosa es la coordinación que es el arreglo que tendrán los ligandos o los átomos terminales frente a un átomo central. Entonces, lo que se observa en los complejos de coordinación es que aun cuando la coordinación de él como tal no cambie, sí se va a observar que hay una diferencia de color cuando se cambian los ligandos. Fíjense que en esta solución la coordinación de ese cobre también es tetraédrica, pero cuando en lugar de tener agua tenga otro tipo de ligandos va a tener otro color. El color desarrollado en este tipo de compuestos depende tanto del ligando como de la coordinación, porque hay otro tipo de compuestos en los que cambia la coordinación, pueden cambiar de octaédrica a tetraédrica, y ahí es evidente también que hay un cambio de color importante.